¿Podés contar cómo fue tu infancia, cómo llegaste a Uruguay, si viviste, si tenés recuerdos de Italia? Voy a empezar cuando lo que yo recuerdo cuando era chica estaba en Italia. Yo quedé con mi madre cuando iba a empezar la Segunda Guerra. Ya estaba anunciada. Y cuando en ese momento los hombres de familia tenían algún impedimento, la mamá o el papá o una enfermedad, tenían el derecho de quedarse en la casa a cuidarlos, aunque el servicio militar era obligatorio, pero con ese permiso de enfermedad se quedaban. Pero ya estaba declarada la guerra. Yo me vine en el año 38 con mi madre, pero mi padre, que ya había hecho el servicio militar antes, tuvo que irse más que ligero antes que fuera llamado al frente, porque cuando es llamado al frente no hay tutía, tiene que ir o ir. Pero los inspectores inspeccionaban en los casos de enfermedad o los casos de que no pudieran ir a la guerra. Y como ya el barco nuestro, el que teníamos marcado, ya no iba a salir de Italia, ya no tenía el permiso porque ya estaba la guerra declarada, no empezada, declarada. Y al final de tantas firmas que juntaron, que era tanta la gente que viajaba para Buenos Aires más que nada, y para acá y para Norteamérica iban también. Seguramente que mi padre fue el primero que no escapó, se vino legal, pero fue el primero que decidió venirse, porque él no tenía enfermos en la casa, le tocaba el frente y punto. Y por eso él vino y yo no lo conocía, mi padre, yo no sabía. Veía la foto y mi madre me decía, ese es tu papá, ese es tu papá. Cuando llegaba una carta, mirá, escribió tu papá. Solamente lo conocí cuando llegué a Montevideo, que el barco vino el mes de mayo, que demoró casi un mes entre ferrocarril y el barco demoró muchísimo porque no es lo moderno de ahora. Y bueno, y vinimos nosotros, yo me acuerdo hasta la noche que llegó, a medianoche el barco llegó acá a Montevideo, pero no podía entrar al puerto porque había, como ahora, ¿cómo se llama la enfermedad que hay ahora? Que se duplica, que se contagia. Pandemia. Había de tuberculosis y meningitis. Moría mucha gente, era como una plaga como ahora. Entonces el barco a Uruguay no podía entrar, paró en alta mar. Sanidad uruguaya entró y los médicos revisaron, fuimos vacunados todos. Yo me acuerdo que me vacunó y me quedó una medalla, una herida tremenda me quedó. ¿De qué me vacunaron? No sé. Y a medianoche, cuando quedó libre el barco, a conciencia de los médicos, el barco entró. Y era medianoche. Yo hasta ahora lo veo a mi padre parado allá abajo con un amigo. Yo siempre cuento, tenía el saco de traje, tenía la mano adentro de los botones mirando. Mi madre lloraba, yo lloraba, porque la veía a ella llorar, yo no entendía, yo lo sentí mucho dolor, pero veía a mi madre que lloraba mucho. Y yo digo, tenés que estar contenta que llegamos, pero no, era otra cosa seguro. No nos faltaba la comida, pero te cuento, yo me crié hasta esa edad comiendo polenta, porque es la característica. Y la polenta nos daban de mañana y de tarde de merienda con leche
en el plato hondo que con la cuchara comíamos alrededor para que se fuera enfriando. Era eso. Y a mediodía y de noche, almuerzo y cena, la polenta era hecha en un tacho de cobre que se armaba como un queso y la volcábamos en una tabla y con el hilo de abajo cortaba así la feta, era una feta cada uno. Si había con qué acompañar la polenta, fenómeno. Si no había con qué acompañar, comíamos polenta con polenta. No había otra cosa. ¿Polenta, no había polenta con pajarito? ¿Eh? ¿Polenta con pajarito no había? Sí, cuando era una fiesta. Los pajaritos los ponía mi madre en un alambre, ponían un pegamento y nada más, no trampa, pero los pajaritos van y se posan en el alambre y quedaban pegados. Los lindos los guardaban, los otros los comían. Y juntar hongos para comer, juntar caracoles. A mí me mandaban con mi tío juntar caracoles cuando era un día así lluvioso, que salen todos los caracoles. Entonces nos daban un regalo al que lleva más. Era una de cazar caracoles y pegarle en los cuernitos porque los caracoles bajan los cuernitos y se caen. ¿Quién llevaba la lata llena? Porque mi madre lo sabía preparar y era para comer. No había otra cosa. El pan no existía. Yo me acuerdo hasta el lugar que pasaba el panadero con el canasto, le llevaba al médico, a los maestros, al doctor, a la gente importante del pueblo, pero la gente común no podía comer pan porque no había, trigo no había, era solo maíz, la polenta. Sí, con eso nos criamos nosotros. Uno de los otros motivos de venirse también era buscar algo de que se pudiera comer algo más, porque la carne tampoco la daban a los niños y a las mujeres. La carne se la daban a los hombres porque eran los que hacían los trabajos duros, pesados, para que tuvieran más refuerzo, más fuerza, ¿no? Y bueno, y así llegamos a Uruguay. Pero yo me acuerdo mucho de cosas. Cuando iba a la escuela, yo me dormía. En la clase de catecismo también me dormía. Y le dijeron a mi madre que me dejara dormir porque yo lo necesitaba. Y después escuchaba, igual me servía. La guerra no la viviste, viniste antes. ¿Lo qué? La guerra. No, por suerte, ahí va. Sí, mi papá tenía un amigo italiano del mismo pueblo allá también que le ayudó, le prestó dinero para los gastos, los trámites, los papeles, tuvo que hacer cantidad de papeles para hacernos venir. Yo por chica y tal. Pero no vinimos antes de la guerra, pero ya venía la guerra. No sé si la guerra vino en el 39 o 40, algo así. Mussolini teníamos de jefe. Yo me acuerdo de Mussolini, me acuerdo de Hitler, de Alemania, con el bigotito como Chaplin. Pero Mussolini fue quien cuando nosotros viajamos, tuvimos que sacar un documento como acá la cédula. No era la cédula, pero era de fascista, de que somos fascistas. Si no, no podíamos viajar, no nos dejaban salir del país. Y con la tarjeta le decían a mi mamá, séte fascista, porque si no, no te van a dar ni de comida, ni te van a dar para dormir. Y bueno, y así fue. Pero Mussolini mandó, mejor dicho, a recoger en toda la familia el oro que hubiera, porque aunque había pobreza, pero la mujer cuando se casaba, el collar, las caravanas, el anillo o un prendedor de oro lo tenían, no existían las fantasías, pero esas cosas no le faltaba a ninguna mujer. Bueno, mandó retirar eso.
Qué lástima que yo no me acordé de sacar el anillo de mi madre, le tengo yo todavía, un anillo ancho de oro lo tengo. Bueno, y mi madre dijo, qué lástima darle el anillo. Entonces, como las casas allá son altas, que arriba de todo ponen el pasto seco para los animales en invierno que no pueden pastar, porque los animales tienen que quedar encerrados porque es todo nieve. Entonces le preparan el alimento allá arriba como en fardos, como acá ponen en el Prado, esos fardos atados así. Bueno, y mi madre escondió el anillo en uno de esos fardos. Y cuando vinieron a buscar, ella no tenía. Entonces casi la llevaban presa por negar entregar, pero ella dijo que lo perdió, qué sé yo, y es la que lo conserva, pero todos se entregaron. Fue muy malo Mussolini, porque me acuerdo que mi madre contaba cosas espantosas. También, producto de la guerra también, que ya eran socios con el otro, con el alemán, con Hitler. Era una guerra entre ellos, entre el pueblo, entre los pueblos, y bueno. Y allá no existía tampoco que la mamá llevara al nene a la escuela. Lo largaba y allá iba, y allá lo soltaba y allá venía. Eso de que la mamá, un besito, te queda en la escuela. No. Bueno, tanto es así, ella lo puede decir. Yo me acostumbré, y lo hago sin mala intención ahora mismo, de que yo entro en por ejemplo, reuniones de mis compañeras, yo digo, buenas tardes para todas, porque a mí no me gusta dar, somos 40 y pico, 40 besos cuando llegas, 40 besos cuando te venís. Pero acá se usa más que nada, ¿no? Nosotros no existe ese saludo. Bueno, cuando llegué al Uruguay, bueno, no sé qué contar. No había trabajo, mi padre ¿Cuántos años tenías? Cuando llegué acá cumplí los 8, en el año 38. ¿A tu padre se fue cuando vos tenías cuánto? Contadino, ¿cómo es que se dice acá? ¿Contador? Agricultor, que plantaba. Pero ¿cuántos años tenías tú cuando tu padre se vino para acá? Ella estaba en la panza. Ah, había o sea, nacido. No, Vos yo recién tenía nacida. 4 meses. 4 meses de O sea nacida. que y yo luego tenía volvió durante cuatro- 8 digamos. años no lo vi. No. Yo tenía 4 meses cuando él se vino. Yo nací en octubre y él vino en febrero, si no me equivoco, para ¿Y acá, para ¿Te Uruguay. acordás el nombre del pueblo? Pranzo. ¿Cómo? Pranzo quiere decir almuerzo, pero es Pranzo, sí. ¿Y dónde es? ¿Al sur, al norte? Al norte, bien al norte, en el mapa de Italia, que es una bota, bien al norte, bien arriba, sí. Viajamos Trento. con los italianos, con los de Nápoles, y me acuerdo que no comíamos juntos. Nos llamaban a nosotros primero y después los napolitanos estaban abajo, en el piso de abajo del barco. Porque en ese tiempo era como ver gente, la peor gente que podía haber, pobre, que me perdonen los napolitanos ahora, ¿no? Pero en aquel tiempo nadie quería juntarse. Los llamaban a comer aparte, los llamaban a dormir aparte. Yo tenía medio pasaje, como era chica, nos pusieron en un camarote que tenía una señora con una chica también. La cama la teníamos que compartir las 2 niñas, pero la otra señora puso su nena y a mí me dejó sin cama. Entonces me acuerdo que mi madre me decía, no importa, dormís acá conmigo. Y veíamos en el ojo de buey del barco el agua cuando se veía perfectamente el movimiento del... Principessa Giovanna se llamaba el barco. Fue el último que salió de Italia y fue el último que llegó a Uruguay en aquellos años.
no iba a venir, pero pidieron tanto, tanto, tanto que al final lo dejaron zarpar. Como la guerra todavía no estaba, no había empezado. Sí. Y acá mi padre trabajó de lo mismo, pero no rendí en aquel tiempo. Trabajaba porque le daban un plato de comida y de tanto en tanto le daban, ¿cómo es? Un par de alpargatas le daban en aquel tiempo, pero sueldo no. Cuando precisaba una aspirina se la daban, pero no dinero. No, trabajó sí. ¿A dónde vino tu padre a trabajar? ¿Vino al cerro o fue a otro lado? No, mi padre precisamente vino en la calle Lugano, en el Prado, un poco más abajo de lo que es la exposición del Prado, ¿cómo le llaman? No me acuerdo. Bueno, La rural. Cerca de la rural del Prado. Cerca de la rural. Vivíamos ahí. Que yo un día viviendo acá me llamó de querer ver el lugar donde estuvimos y tomé el 185 y pasé y está igual cuando yo vivía ahí. Ahora, después nos mudamos, mi padre trabajó en una fábrica, nos mudamos en la fábrica y después ¿Dónde estaba la fábrica? Contale en qué barrio. En General Flores y Corral. casi, ¿cómo le llaman? No, antes. Era industria, ahora tiene otro nombre, más antes de llegar a Chimborazo. Tuvimos 15 años ahí, después vinimos esta casita me ayudó mis patrones a trabajar. Yo trabajaba acá en San Fuentes. Yo no pude terminar la escuela y fui hasta cuarto nomás, porque cuando vine de Italia, que iba para tercero, acá como no hablaba, me pusieron en primero, en la escuela Clara Jackson de Heber, allá en La Reñaga. Me pusieron en primero, entonces yo era más grande de todos los demás, era más chico, estaban en primero común. Y se reían, me acuerdo que se reían de mí porque la maestra me gritaba y yo no la entendía. Escribí. Sí, y y los chiquilines se reían y la maestra también se reía. Como todos se reía ella también. Y yo parada, dura, a veces me levantaba del banco y me iba a un rincón porque no aguantaba cómo se reían de mí. Claro, ahora que lo pienso, era un botón yo. Sí, muy, muy mala niñez pasé, muy mala, que yo mismo ahora en el grupo, que mis compañeras, ¿te acordás la matiné del cerro? ¿Te acordás la película tal? Y yo decía, tienen razón, ¿y yo cuándo vi una película? ¿Yo cuándo vi nunca, nunca. Después mi padre también, antes de venir acá, que acá compré yo con mis ahorros, y mis patrones me ayudaron, pero lo pagué yo, y hicieron venir una familia de Francia, porque un amigo le dijo que era toda gente que sabía plantar y qué sé yo. Y nos sacaron, a mi padre lo sacaron porque ellos tenían más. Y entonces el patrón, Piravén, no quería que tocaran nada, que comieran nada de lo que había ahí, lo que era criadero de cerdo y todo eso. No, dice, nosotros si comemos algo se lo mostramos. Bueno, comían un lechón y enterraban la cabeza con el hocico para arriba y le decía al patrón, acá el lechón que comimos el domingo, por ejemplo, ¿no? Pero lo de abajo lo habían comido ellos. Y así lo fueron engañando hasta que todo eso se terminó. Y yo no, como te digo, fui hasta cuarto. Y después tuve que trabajar, cuidaba a un niño de los mismos patrones de la chacra. Y en esa chacra, en aquel tiempo tomaban los peones mantenidos. Quería decir que le daban la comida. Mi madre era la que cocinaba. Entonces había una cantante de radio, Talí Cortés,
que era la administradora del dueño, porque tenía laboratorio de dentista y eso. Y le dijo, bueno, ¿y qué hacemos con Gina, conmigo? Porque yo en ese momento, mi hermana tendría 2, 3 años y yo tenía 12, 11. No, dice, a ella la tienen que sacar porque es un plato más de comida. Entonces hizo una reunión y les dijo que yo no podía vivir ahí porque comía también, era uno más que comía, que tenían que pensar dónde me llevaban. Entonces mi madre, el hermano trabajaba como señor Barbieri, era chofer particular, le explicó lo que pasaba y le dijo, no te preocupes, yo la pongo en un colegio, sin pagar, porque era monseñor, el que fue cardenal después antes de Sturla. Bueno, entonces me pusieron en un colegio pupila, ahí en Canelones y cerca del Círculo Católico, como es, Canelones y Minas y Canelones, sí. El colegio que está ahí, yo estuve como 2, 3 años pupila, pero era porque no podía estar en casa porque mi plato de comida era para un peón y no para mí, porque yo no trabajaba en la chacra, ¿te das cuenta? Hasta un plato de comida me negaron, sí. Por eso te digo, películas. Mi madre vivía acá en San Fuentes, en una chacra donde vivíamos nosotros, y para ir hasta allá, que no sabía ni viajar, para llevarme unos bizcochos, para verme un domingo. Y porque llegaba 10 minutos más tarde, la visita se terminó. Sí, pero vengo de tan lejos. No existe el tan lejos, salgo más temprano. Y no me dejaron verla, me dejaba los bizcochos y se iba. Y a mí me dejaban salir del colegio una vez por año. Una vez por año podía ir a mi casa. Y así fue mi niñez, mi adolescencia y cuando salí de ahí salí hecha una idiota porque salen con los ojos cerrados, porque es religión, es todo lo que quieras. Yo soy católica, pero ¿qué pasa? Que te enseñan la maldad primero, en vez de enseñarte la parte buena primero, pero que hay peligro en otras cosas. No, era distinto, las monjas también eran distintas, ¿sí? Yo un día en la clase de taller había una estatua alta, así del Sagrado Corazón de Jesús, y empecé a macarla arriba de la mesa. Y me dice, Gina, se te va a caer. Y yo seguí, Gina, se te va a caer. A la tercera vez, ¿sabés lo que le dije a la monja? Que todavía estoy arrepentida, pero lo dije. Maldición de burro no llega al cielo. A la religiosa le dije. Y ahí dejé la estatua. Estábamos cansadas todas. Dejó la estatua y no sé, Sí. ¿qué terminaste arrodillada en el maíz? Nos mandaban bañar. Y había quien y quien no, quien sí se querían bañar. Entonces una compañera sale de la ducha muerta de risa y digo, ¿y qué te pasa? Dice, viste, me mandaron bañar. ¿Sabés lo que hice? Abrí la canilla y me puse en el rincón. El agua corrió, pero yo no me bañé, ella no sabe. Picardías hacían. Estaba el libro del London París, que era como una revista. Al vender lo que vendían, lo publicaban. Y éramos unas cuantas que mirábamos unas chicas que por mostrar la bicicleta, estaban arriba de la bicicleta en la revista, mirando eso. La asistente viene y nos dice, ¿qué están mirando? La bicicleta. Pero ella tomó que mirábamos las muchachas y dice, son unas mundanas. ¿Qué quiere decir mundana? Ni sabíamos lo que era mundana. Por mirar eso, sí. Y nos mandaron a la dirección, una severidad, un demasiado. Y cuando salían de paseo, Sí, mamá, ella sabe todo de memoria. Nos llevaban al Parque Rodó a pasear, por ejemplo, un domingo, ¿no?
Y por la calle encontrás cine y las carteleras y las mirábamos. ¡Ah! Mira eso, era un pecado mortal. ¡Mira el vecino! Este es un gato del vecino. Bueno, en aquel tiempo encontramos escasez de los dos lados, pero nosotros, al no tener preparación ninguna, al no tener un estudio, porque allá es muy raro el que... Está el médico, como te digo de nuevo, está el doctor, está el maestro, y después autoridades no hay más. Nadie va a estudiar, termina la escuela y a trabajar. Pero yo cuando la época de la escuela, yo viajé y vine para acá, y acá me encontré con una cosa no muy grata tampoco cuando vine, porque a mí me mandaron a cuidar un niño, 10 pesos me pagaban, de los pesos de aquel entonces. También encontramos una crisis en aquel momento acá. Sí, sí. Pero también digo que no teníamos, mi padre no tenía ni... Pero eso sí, él plantaba lo que venía. Mira, un día apareció que había plantado maní. ¿Quién planta maní? Una bolsa de maní traía. Los espárragos, que poco, los alcauciles, que son cosas más difíciles. Él ponía una mano en la tierra y brotaba, sí, tenía mano en eso. Pero no, por ejemplo, el que plantaba para vender no encontraba a quién vendérselo. Nadie le compraba, porque para comer el que se podía arreglar se arreglaba y el no compraba. Mi madre también juntaba leña y la ataba, iba a la ciudad, porque estaba la permuta, no había venta. Entonces con esa leña ella la permutaba de repente por medio kilo de azúcar, o 2 o 3 aspirinas si precisaba, o por lo que la permuta, en una palabra. Y juntaba leña para eso, y a veces juntaba hongo y los permutaban también por un poco de café, de lo que no podían comprar. Y acá fue difícil también porque al no tener un oficio, también. Y él había pedido a unos amigos la medianería a él le hubiera servido, pero en aquel tiempo la gente trabajaba por sí lo que podía. Ahora después los tiempos cambiaron. Como ser que dicen que antes vivíamos mejor. Yo que pasé todo eso, no lo afirmo, porque para mí antes no fue mejor. El dinero valía menos, costaba menos una cosa, pero ¿cuánto precisabas trabajar para comprarla? O no la tenías directamente. Yo radio lo escuché la primera vez trabajando donde yo empecé a trabajar, que trabajé toda mi vida en la misma casa. Llevaba contabilidad, hice un curso de contabilidad y me gusta. Antes de enfermarme, yo lo llevaba acá en casa. Me preguntabas en tal año, tal mes, cuando gasté, te lo decía y tengo los archivos. Y llevé la contabilidad de los apartamentos ahí 12 años, que le entregué cuando ya que me pidieron igual que me ayudaban, pero que les dirigiera. Me gusta de alma. Y bueno, y fue lo que hice. Y en esa casa que trabajé tantos años, una familia, era la representación de la maquinaria y repuestos internacional. Agrovial, después se transformó de Internacional, pasó a Interagrovial. Ahora está por allá por Libertad, creo, no sé. Bueno, ahí trabajé y me jubilé. Pero los últimos 3 años trabajaba en una fábrica de masilla, en Gobernador Vigodet, algo así, allá por 8 de octubre. Trabajaba acá una bodega en San Fuente, en Girardi,
y trabajaba donde trabajé siempre, invirtiendo mi sueldo en el BPS. Por ejemplo, me pagaban 500 pesos, yo no los cobraba, pero aportaba. ¿Qué sueldo tengo que tener más para aportar 500 pesos? Todo mi sueldo lo aportaba y me jubilé bien, sí, la verdad que fue lo único que salí bien jubilada, sí. Aporté mucho. Contanos acá en el barrio, ¿cuándo llegás al barrio, al cerro? ¿Cómo es la vida en el cerro cuando Al llegás? cerro, al cerro llegué porque donde yo trabajé toda la vida, yo veía de General Flores e Industria a trabajar. Y uno de ellos, ahora son todos muertos, decía, es un disparate el viaje que estás haciendo, porque en aquella época había poco ómnibus también, perdías uno acá y hacete 40 cuadras a pie. Me dijo, tenés que... Y él me buscó, había visto una casa en Grecia, pero cuando fue el Banco Crédito existía y ya se la habían vendido. Y encontró esta, mira, es chiquita, pero te conviene porque es más cerca. Y bueno, y entré con un primo de él que era escribano, y bueno, hice todo lo demás y compré yo acá. En el año 60 compré acá. ¿Y te acordás cómo era el cerro en esa época? Y el cerro sí era más atrasado, pero había más trabajo. Estaban los frigoríficos trabajando. Mi esposo trabajaba en el frigorífico. Pero todos los frigoríficos se fueron. El Swift, el Nacional, había otro. El Castro y había otro. El Artigas. El Artigas, sí. Y se fueron todos. ¿Y tu esposo dónde trabajaba? En el Nacional, sí. ¿Y te acordás? Era clasificador de carne y después fue pesador y bueno. ¿Te acordás un poco de ese momento, cómo era? Sé que había temas sindicales en el medio. Sí, sí, hubo una huelga muy grande, pero yo no me acuerdo mucho no, guerra no. ¿Cómo se dice eso de que los empleados piden? El sindicato, la huelga, sí. Huelga muy grande, sí, había, sí. Estaba Foica, que está todavía, y el otro, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero es del frigorífico también. Yo ahora no voy a ninguno porque no puedo estar que me lleven con una silla de ruedas, no. Mucho trabajo acá, mucho trabajo allá. No me puedo trasladar. Pero eran lindos esos encuentros, muy lindos, sí. Pero de lo que es infancia o adolescencia o juventud, yo no la vi. Ahora me reconozco que tengo 92 casi. Estoy pisando ahí los 93. Me acuerdo cuando le llaman de esta gente que desapareció, ¿cómo es? Bueno, acá vinieron 3 soldados de verde. ¿La dictadura? En aquella época, que sería... No, yo ya estaba en casa. Estos soldados vestidos de verde con la escopeta en la mano abrieron la puerta y entraron. Y le preguntamos qué hacían. Tenemos que revisar la casa. Bueno, revise. Y yo en aquel dormitorio tenía una cama repisa, que tiene la cama y tiene una repisa a lo largo de la cama con estantes. Y tenía cajas. Eran todas cajitas de los zapatitos de los chiquilines, porque todos eran chicos. La más grande le llevaba 1 año al mediano y después ya 3 años, era poca la diferencia. Estaban los zapatos en la caja, los zapatitos en las cajas, puestas en esa repisa de cada uno. Y me preguntaron qué tenía en esa caja, le digo los zapatos de los niños.
Y no, acá no puede haber zapatos. Me sacaron todas las cajas, las destaparon todas, abrieron todas las puertas del ropero, abrieron la cama, dieron vuelta al colchón, porque le pregunté lo que buscaban. Es cosa nuestra, nos dijo, pero uniformado y con escopeta en la mano. Eso lo atendí yo en aquel dormitorio. No sé qué era eso, si era cuando después faltó toda esa gente, no sé lo que era, no sé. Pero vinieron que me decían que no podían entrar así sin permiso de la policía o qué, si sospechaban de algo. Pero no, lo hacían así en todas las casas, me dijeron. Entrar y vaciar y buscar y abrir cajones. Y ya te digo, me abrieron las cajas de los zapatos. Sí. Y eso fue cuando, no me acuerdo cómo se llama eso. ¿En la dictadura? Ahí va, eso, sí. Y bueno, no sé en qué terminó después, porque yo lo único que hacía era trabajar. Claro. Sí, no tenía horario yo para trabajar, iba de mañana. Y cuando vivía en General Flores, tomar ómnibus no podía, tenía que ir al Palacio Legislativo y de Industria no me paraban los ómnibus. Y después tomaba el tranvía obrero a las 4 de la mañana para poder viajar. A las 4 de la mañana yo tomaba el tranvía, si el cerro era el 16, allá era el 17. Y tomaba un boleto grande así, que era ida y vuelta. Si yo volvía, me servía el mismo boleto a las 4 de la tarde. Pero más tarde, después el boleto no servía y el tranvía venía llenísimo. Pero con ida y vuelta me costaba un vintén, 2 centésimos me costaba el boleto. Y el boleto común valía 12, me ahorraba 10 centésimos. ¿Sabés lo que era? Un ahorro de 10 centésimos tenía para viajar 3 días. Y lo hacía. Sí. A las 4 de la mañana llegaba a mi lugar y ¿qué? Nada de abrir todavía, a esperar que abran, porque del Palacio Legislativo a las 4 de la mañana, antes de las 5 estaba acá. Y abrían a las 7, 7 y media, a esperar que abran para poder viajar. Sí. Eso también lo ves. Cuando la gente y los hombres iban colgados en los ómnibus atrás, que iban las caravanas colgados del pasamano, esa época, que no había de dónde colgarse, no subí. Sí. Viajábamos malísimo. Después fue mejorando el transporte, sí. Ahora es un lujo. Ahora sí, 10 minutos demoró el ómnibus, mi hijo, llamate tranquilo 10 minutos. Sí, es distinto, no, cambió. Aparte del trabajo, que quedó claro que trabajabas mucho, acá en el cerro, ¿qué otras actividades había o que vos realizabas? La fuerte era la carne, lo fuerte. Digo actividades de no trabajo, actividades de esparción, Yo, como te digo, no conocí. Pero mis compañeras que cuentan, ¿te acordás? Conté ellas que íbamos aquí, que allá, que la madre los llevaba, pero yo no tuve esa oportunidad. Pero algo había, sí. Pero además... El cine principalmente. Las matinés que le llamaban, iban toda la tarde, llevaban torta frita o bizcocho y pasaban en el Cerrense, que ahora es el Clon. Yo hace 54 años que estoy acá. Vinimos en enero del 65, bueno, no, ahora no me acuerdo. Del 65 creo que nos fuimos. Bueno, ahí no me acuerdo el año que fue que vinimos acá, pero hace 54 años que vivo acá. Y ahora la quedé. ¿Te quedaste acá? Se terminó, ahora se terminó. ¿Tenías contacto con otros italianos acá en...? Sí, con el Círculo Trentino, que está ahí en el Prado,
en la paralela donde está el cuartel, ¿cómo decir? Sí. La calle Medina, me parece. Atrás de la que va el ómnibus, la de atrás, ahí está el Círculo Trentino. He ido muchas veces, ahora hace mucho que no voy también, sí. ¿Y acá en el cerro no había agrupaciones de italianos? Yo como no tenía tiempo yo trabajaba sin horario. Cuando salía el sol ya estaba en el trabajo y cuando era de noche me iba, no había 8 horas. Yo trabajé, fue lo único que puedo contar, porque yo así distracciones no. Cuando empecé el cine no me gusta mucho, me gusta más el teatro. Pero decir tengo tiempo de ir a pasar una tarde, no la tuve, no. ¿Llegaste a ir al teatro acá en el cerro? Y al Florencio Sánchez ahora voy, pero ¿cuántos años hace que está? Ahora a veces me invitan, me llevan, entonces es distinto, ¿no? Sí. Aparte, cuando estaba mi esposo no le gustaba salir tampoco, entonces entre no puedo y entre no quiero, sí. Ay, tomar un café, salís al médico, por ejemplo, tomar algo calentito en el café. No, eso no, vamos para casa, tomar el café y la leche o lo que sea. De sentarnos a comer, ahora lo hacemos seguido con los chiquilines, porque mi hija mayor falleció, la mamá de 3 nietos. Y los 3 nietos quedaron totalmente desamparados, porque hace 4 años más o menos falleció la mamá de cáncer, joven, 49 años. Y al poquito tiempo el papá dio la noticia de que se casaba. Se casó con una muchacha muy bonita, muy buena, no le quito, no la conozco, pero dejó la familia en cero. Nosotros los estamos manteniendo, uno de ellos, pero este tiene un problemita, está tratado. Este es el mayor, 26 años, después hay una niña de 24 y el varón más chico, bueno, sin elegir, es el más abierto para todo, que ahora no podía venir porque está resfriado y tiene miedo con el resfrío que tiene. Dice que por mí y por todos no vino. Es el que me escribió esa carta, el más chico, en un cumpleaños. Tengo la suerte que me jubilé bien y yo lo puedo cubrir, pero cuando yo no esté, no sé. Y bueno, Dios les enseñará el camino. Una familia normal, yo digo normal porque yo la tuve anormal, porque uno por un lado, otro por otro, se juntan, no hay trabajo, no hay plata, no hay... casi como los de la calle ahora, no tanto. Ahora vivimos, ¿no? Que antes no vivía mejor porque el tomate valía 2 pesos y ahora vale 60, pero no es vivir mejor eso. Vivir mejor es tener todo lo que podemos tener ahora. Yo ya te digo, yo tenía como más de 40 años cuando tuve la radio, una Spica, que la ponía bajo la frazada para escucharla para no molestar a mi padre. Una radio fue mi diversión. Sí, no. Yo siempre cuando me digo, antes se vivía mejor, no, antes no se vivía mejor. Mira, cuando mi hija, la que falleció, cumplió el año, compré un tocadiscos en Casa Zapelli y me costaba el precio que no pensé comprarlo a crédito. Presenté el crédito, la solicitud, a los 15 días tuve que ir a ver si me lo otorgaban y me dijeron que no. ¿Por qué no? Porque nunca había comprado a crédito, entonces no me lo dieron. Cuando Zapelli se puso en 18 de julio y después cerró, yo dije, cerraste porque no me pudiste vender el tocadiscos. Me desquité.
Así fue. Casa Zapelli me negó el crédito, pero por eso, porque nunca había comprado. No tenía base. Ahora que no precisas base, ahora va y con la cédula comprar y ya está. Sí. No, ahora ustedes viven mejor. Bueno, Sí, sí. me quedo más tranquilo. Les agradezco a todos. Muchas Gracias a ti. gracias. Gracias.